Pues muy buenas tardes, estamos en un capítulo especial, un poco excepcional del podcast de Gaceta Náutica, porque queremos analizar toda esa situación, toda esa operación a nivel mundial que se está llevando a cabo contra los bienes de oligarcas rusos. Eso está afectando muy directamente al mundo de la náutica y en especial de los superyates. Para intentar desentrañar todo lo que está ocurriendo y la cobertura legal que se le está dando a esta operación, está con nosotros León Bonondarza. León es especialista en Derecho Marítimo, en Baleares, es el secretario, si no me equivoco, de la Asociación Española de Grandes Yates y es la persona que, bueno, estamos aquí rodeados de papeles. Hace un momento todavía estábamos hablando de intentar ordenarlos porque han pasado cosas. En los últimos minutos hemos descubierto algunas cosas que son realmente muy, muy interesantes. Muy buenas, León, y encantado de tenerte aquí en el podcast de Gaceta Náutica. Encantado de que me hayáis invitado, José Luis. Efectivamente, sí que han pasado cosas. Y si recuerdas, la semana pasada, un poquito más, tuvimos ocasión de participar en el programa de IB3, comentando precisamente el tema de las actuaciones por parte de otros gobiernos de la Unión Europea respecto de los yates de los oligarcas rusos. Y en ese momento comentábamos que, existe la manera, existe un medio para poder intervenir esos yates siempre y cuando se pueda vincular a ese barco o la propiedad de ese barco con el oligarca. Yo afirmaba que podía ser un proceso difícil. En tu intervención dijiste que seguro que había algo y ese algo existe, efectivamente. Y eso es lo que ahora conviene que aclaremos a los oyentes. Claro, porque en aquel momento sabíamos que había habido esa orden, digamos, cursada a través de salvamento marítimo de la Marina Mercante solicitando información sobre barcos rusos o sospechosos de ser rusos de más de 24 metros, pero poco más, ¿no? Y lo que ha habido en las últimas horas es, la inmovilización provisional del Lady Anastasia, que para que los oyentes lo entiendan es la embarcación que fue saboteada por un marinero ucraniano en el Portadriano. En las últimas horas se ha producido el precinto de esa embarcación, el precinto del puente de mando, ¿en virtud de qué? Muy bien, es que esta va precedida de otra actuación en Barcelona sobre otro de los grandes yates de un oligarca ruso. Es decir, el gobierno español ya está actuando. ¿Y en base a qué? Pues fijaos que todo arranca en el 2014, cuando hubo el conflicto con respecto a Crimea. Pues en ese momento la Unión Europea ya dicta un reglamento con el objeto de inmovilizar los bienes, recursos de esas personas o empresas que hubieran actuado en detrimento de Ucrania o favoreciendo la inestabilidad en Ucrania. Pues ese reglamento incluye un listado que en el 2014 fue pues, el inicio, y viendo esa publicación de ese año vemos que hay unos 20 y tantos personas y empresas, pero es que hoy en día, si buscamos la actualización de esa lista, que se ha ido actualizando, estamos en 600 y pico. Bueno, la actualización a 28 de febrero era de 600 y pico, pero sabemos que anoche, en la noche del lunes al martes, se produjo una actualización de la que estaban pendientes las autoridades españolas, la Guardia Civil en concreto, para proceder al precinto del Lady Anastasia. Ese listado todavía no pensamos que no se ha hecho público, o al menos no está disponible en estos momentos en Internet, pero bueno, son más de 700, o sea, eran 700 el día 28, y hoy pues han incorporado pues otros, como mínimo uno más, que sabemos que es el Lady Anastasia. Pero, es decir, eso es la cobertura legal que ahora tienen los gobiernos de la Unión Europea, sí, para poder actuar. Sabemos que es a través de un listado, que ese listado viene de Europa. Es decir, las averiguaciones sobre la propiedad del barco le corresponden, en ese caso, supongo que al conjunto de países, pero tienen que acabar, digamos, plasmadas en un listado para poder dar por hecho que determinado barco es de un oligarca ruso. No sé si esto es así. A ver, varias cosas. Cuando ahora actúa el gobierno o los otros gobiernos que han intervenido, estamos hablando de inmovilizar. ¿Qué es lo que el reglamento prevé? Inmovilizar recursos, y entre esos recursos incluye los bienes muebles. Como bienes muebles, evidentemente, están los yates. Bueno, pues una vez que se ha inmovilizado, procede ahora lo que comentas, que es averiguar si detrás de ese barco está ese oligarca. Bien sabemos que cada barco es propiedad de una empresa. Cada barco tiene normalmente una bandera de un
país, un tercer país, bandera de conveniencia. Ojo, paréntesis, esto no es solo de rusos, eso es muy común y eso no tiene por qué ser ilegal. Es decir, hay otras nacionalidades que lo que hacen es comprar un barco a nombre de una sociedad, ponerle una bandera de fuera de la Unión Europea, porque quizás no tengan obligación de estar pagando el IVA. Pero aquí lo que nos interesa es el tema de los rusos. Entonces, lo que procede ahora es, mediante la investigación que pueda desarrollar o bien la Fiscalía o bien la Abogacía del Estado, pues averiguar si esa empresa Limited, la que sea, es propiedad de tal barco, que a su vez detrás de esa sociedad otra sociedad pantalla y a lo mejor una tercera, pues si al final en algún momento de la cadena está ese nombre de ese oligarca ruso al quien quieren realmente inmovilizar el bien. La fuente de todo esto, que también lo hemos averiguado con estos últimos días, parece ser que son los papeles de Pandora, que son los papeles, todo el entramado de información empresarial que surgió en Panamá. Bueno, pues por ahí, tirando el hilo, aparecen esas informaciones. Que esos son indicios, pero luego hay que llegar al meollo. Entonces, para recapitular, es decir, lo que hay es... se obtiene una serie de, lo que tú dices, indicios, que indicio es, en fin, lo que puede llevar a realizar una operación policial, y luego todo eso hay que demostrarlo en el proceso, ¿no? El indicio que te referías de los papeles de Pandora está comprobado en el caso de la inmovilización del barco de Barcelona, si no me equivoco. Correcto. Explícamelo un poco. Se cita que, por lo visto, se sabe que el barco inmovilizado en Barcelona era propiedad de una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas. A su vez, el barco tiene una bandera creo que es de Tórtola, pero explica en esa nota que la sociedad pertenece a una familiar del oligarca ruso al quien quieren efectivamente inmovilizar el bien. Entonces, esa conexión pues puede existir, pero nos encontramos con a lo mejor un obstáculo, y es que ese oligarca ruso no aparece en los papeles, aparece un familiar suyo. Es cierto que sabemos, o se sabrá, o se le habrá visto a bordo y disfrutando, pero es importante que haya una conexión documental para poder inmovilizar. ¿Y cuál es esa? Aquí en España tenemos una teoría desarrollada por los tribunales, que es la teoría del levantamiento del velo. Pues eso, buscar entre el entramado societario si al final aparece esa persona en concreto. Pensar que esa persona en concreto puede estar bien en calidad de administrador, de director de la empresa, de socio, apoderado. Entonces, cualquier situación en la que él esté vinculado con la empresa es la que nos daría la clave para, sin dudar, saber que se inmoviliza un barco de esa persona. Yo te quiero hacer una pregunta específica sobre el caso de Lady Anastasia. Sabemos que debe haber un indicio de que ese barco es de un ruso o de un empresario ruso que ha colaborado con el Kremlin o sospechoso de colaboración. ¿Puede ser un indicio la declaración judicial que realizó el marinero ucraniano que saboteó el Lady Anastasia, que por cierto quedó en libertad provisional y a los 2 días hizo una foto en Ucrania empuñando un Kalashnikov, ¿no? Yo te digo un poco lo que pone esa declaración y tú me dices si eso podría constituir un indicio. Él declara que trabaja en el barco Lady Anastasia desde hace 10 años y que el dueño de facto del barco es el ciudadano ruso Alexander Miyev, el cual ocupaba el cargo del jefe de corporación de helicópteros rusos y de producción principalmente de aeronaves de combate. En el año 2016 fue ascendido en una corporación que vende armas a nivel mundial y que las dos corporaciones formaron un holding llamado Rostec. Luego esto se puede comprobar en Internet, es decir, la parte, digamos, donde él dice la relación con con la fabricación, exportación de armas es real, es algo que es un hecho fáctico que se puede fácilmente comprobar en Internet, pero mi pregunta es, cuando él dice Alexander Miyev es el dueño de facto, ¿eso es un indicio en el que se podría haber basado esa inmovilización provisional? Sí, sin duda, yo pienso que sí. A ver, al margen de las circunstancias en la que él hace estas manifestaciones, ojo, que son en sede judicial, o sea que no está ni mintiendo ni tiene por qué mentir, porque es el investigado. Pero hace unas declaraciones también llevadas por la situación que ocurre en su país. Pero eso que dice delante de un juez ya permite que el juez instruya actuaciones para averiguar si eso es así. O de ahí tirar el hilo. Con de cualquier manera, pero al final para poder llegar a esa persona y corroborar lo que se ha dicho en sede judicial.
Eso podría valer como indicio. Puede valer como indicio también los papeles de Pandora. Había yo no sé si todavía existe, había antes una página web de megayates que era como un poco la prensa rosa de los megayates, porque te decía ese barco pertenecía a tal persona, aunque no fuera así, sino porque se decía, porque se le veía a bordo y sabía que utilizaba el barco. Esos son, bueno, informaciones sobre las cuales tirar del hilo y llegar luego a una certeza. Claro, porque nosotros damos por sentado. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, llegó a Astilleros de Mallorca para su mantenimiento el Zen, que es de Jack Ma, que es el propietario de Alibaba. Nosotros publicamos el barco del propietario de Alibaba está en Mallorca. Pero, en fin, si me voy a los papeles, eso yo fácilmente no lo, o sea, no aparece en el nombre, ¿no? No. Eso lo damos por sentado. Es una información periodística. Por eso cuando hablamos de yates rusos, esto es importantísimo decírselo o explicárselo a la gente, un poco colega en esta materia. O sea, barcos de bandera rusa, el de Putin, que está ahora mismo en Kaliningrado, y poco más. Es que es así, ya lo dijiste el otro día, es que es así, barco de bandera rusa, que hemos visto, tú y yo creo que no hemos visto ninguno aquí en aguas españolas. Hay un barco, que es el Tichidon, que es un barquito pequeñito que participa en las regatas las regatas de clásicos. No tiene nada que ver con esto, pero bueno, yo ahora mismo me dices barco de bandera rusa, me viene ese, uno pequeñito que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Pero nunca. Yo de superyate, megayate o incluso yate o lancha, yo no he visto ninguna. Por tanto, todos estos megayates están siempre abanderados fuera de la Unión Europea, fuera de lo que es Europa en general, siempre normalmente en las islas del Caribe o incluso en las Islas Cook, que es también un típico registro al que se acude, y luego son empresas constituidas cuya sede está pues también en las Islas Vírgenes Británicas, en las Islas Caimán, en Delaware, etc. El de las Islas Cook que decías es, por ejemplo, el caso del tango. Sí. No, es muy difícil saber porque es información policial, a veces trasciende, a veces no. Ahora mismo nosotros no tenemos constancia de que se haya actuado contra el Tango, que es el barco en el que se han fijado más las miradas, porque es casi el doble de eslora que el que tiene el Lady Anastasia. Está en el puerto de Palma, es un barco muy visible y además está en la vía pública. O sea, puede uno ir y acercarse y casi tocarlo, casi tocarlo. No es que quiera dar ideas, pero pues cualquiera puede ir a verlo. Y sin embargo no nos consta que haya pasado nada. Es decir, tendría que necesariamente, para que actúe el gobierno de España, a instancias de la Unión Europea, aparecer en ese listado. Pues si no aparece, bueno, pero es porque no se ha podido demostrar hasta el momento. Pues mirad, el reglamento del que estamos hablando, que arranca en el 2014 y que ha ido evolucionando, este año, en febrero, hizo una modificación en la que se indicaba o se describía las personas y empresas que tienen que ser objeto de inmovilización de bienes y recursos. Y hay el último párrafo, el último apartado se refiere a empresarios, un poco más genérico, con lo cual el propietario del Tango podría estar dentro de ese epígrafe, de ese grupo de empresarios que puedan ser objeto de inmovilización. Ahora bien, volvemos al origen. ¿De quién es el Tango? Pues de una sociedad, no sé si hemos dicho Islas Cook, la bandera, igual la sociedad también es de allí. Y hay que ver si detrás está o no está. Otra mención con lo de la Lady Anastasia, tú has citado en la declaración que hablas de una empresa que es la empresa armamentística que el propietario... Sí, es la empresa pública de exportación de armas de rusa. Pues para resumirlo, ¿no? Esta está en el listado. Está en el listado del reglamento. Entonces, habría una conexión... hay que conectar esa empresa de armamento con el propietario o el director de esa empresa y a su vez el usuario y propietario del barco, que seguro que la hay, seguro que hay una conexión, porque lo que dice el miembro de la tripulación pues es cierto o será cierto, pero igualmente eso no vale en palabra, eso hay que tenerlo por escrito. Otra noticia que salió el otro día, Estados Unidos bloquea, además también aparece en esos términos, en lo que vendría a ser poco una orden, es una orden ejecutiva firmada personalmente por el presidente Joe Biden, y ahí pues efectivamente se van añadiendo, como aquí, se van añadiendo al listado pues bienes, personas, y ahí aparecía el Tango. Sí. Y además aparecía un avión que también era propiedad en este caso es Víctor Seldeberg, ¿no? Bueno,
otro oligarca ruso al que Estados Unidos, bueno, por simplificarlo, lo ha metido en su lista negra. ¿Eso tiene alguna relevancia jurídica? ¿El que Estados Unidos sería un indicio también? Pregunto. ¿Te refieres a un indicio de si ellos actúan? ¿Será porque tienen alguna información? Yo lo digo porque en términos geopolíticos somos aliados. Pero, somos aliados en la OTAN, por separarlo muy a grosso modo. Y ahora hay dos bloques, se han vuelto a formar el bloque del este, bueno, el bloque ruso frente al bloque del oeste, ¿no? Y bueno, Estados Unidos es nuestro aliado y le ha puesto la prueba a este barco. Eso no es suficiente. Tendría que aparecer en el listado del que hemos hablado tanto de la Unión Europea. Sí, sí. Y te añado un dato, y es que lo que salió, esa noticia de Estados Unidos, también especifica que es dentro del territorio de Norteamérica. Igual que el reglamento dice, esto es para actuar dentro del espacio de la Unión Europea, lógicamente, porque aquí hay una soberanía. Por tanto, Estados Unidos adopta una serie de medidas en el supuesto de que el tango aparezca por sus puertos. Cosa que no ocurrirá. O imagínate, ya siendo muy básico, que hubiera un broker de yates que vendiera el tango en territorio norteamericano. Pues ahí podrían intervenir. Ahora bien, ellos intervienen. ¿Cabe pensar que aquí hay que reaccionar de inmediato, y sobre todo el gobierno español? Pues yo estoy por pensar que en breve tendremos la noticia de que aquí se ha inmovilizado el tango también. Y una cuestión que me acaba de venir ahora a la cabeza. Cuando acaba el mar territorial, ¿qué ocurre? Es decir, la soberanía está dentro de esas 12 millas, luego está la zona económica de exclusión económica, que se llama la CE, ¿no? Pero podría actuar, podría actuar una fragata americana contra el tango en aguas internacionales. Igual digo una barbaridad. No. La intervención o los reglamentos, o lo que diga Estados Unidos, no lo conocemos, pero más o menos será lo mismo. Lo que nos dice el reglamento es que permite intervenir lo que es dentro del territorio de la Unión Europea, espacio aéreo y a bordo de los barcos. Pero estamos hablando efectivamente de aguas territoriales. En el momento que superamos las 12 millas, luego ya viene la zona contigua y la zona económica exclusiva. La posibilidad de intervenir en esas zonas, en esas áreas depende de la comisión o no de hechos delictivos o infracciones en el territorio, y no es el caso, porque aquí ahora solo se habla de tomar medidas de inmovilización. No se podría perseguir un barco, una hot pursuit, una persecución en caliente por el hecho de estar dentro del listado, porque para eso tiene que haber habido la comisión de algún delito o infracción contra la salud, las personas, etc., ¿no? Entonces, que venga una fragata, o estando en Estados Unidos, una fragata de Estados Unidos salga de sus aguas territoriales para intervenir, tampoco, porque además volvemos a enfrentarnos a otro obstáculo, que es, que vamos a intervenir en un barco, o sea, fuera de nuestro territorio, en un barco que es propiedad de una empresa con sede en tal sitio, sin saber todavía si eso no es propiedad de la persona a quien realmente queremos afectar, ¿no? No sería el caso. Podría. León, no sé si se nos ha quedado algo pendiente de comentario. Creo que hemos dado un poco buena cuenta de todo ello. No sé si te ha quedado, porque seguro que a ti puede haber quedado algo en el tintero. No, yo creo que ¿sabes lo que se me quedó en el tintero? Nuestra intervención pasada y decir, ostras, ¿verdad? Tiene que haber algo. Hombre, a ver, se puso un poco incluso en duda de que ese correo electrónico existiera, ¿no? Hay un momento que, bueno, oye, ese correo, ese correo lo he visto con mis ojos, ¿no? Es evidente que existía, ¿no? A partir de ahí, yo sin saber mucho más, decía, hombre, esto no se manda por capricho. No. Nadie, no se ha puesto aquí el operador de Salvamente de voy a mandar esto. Bueno, la Marina Mercante, pues es el gobierno en su conjunto, pues habrá tomado esa decisión. Yo sabía que tarde o temprano, o suponía, y por eso lo dije ese día en el que intervinimos juntos en IB3, entendía que efectivamente algo iba a pasar en algún momento, porque eso no se había hecho por amor al arte, vamos, ¿no? Sí, entonces... sí. Sí que es verdad que las cosas van más lentas
y jurídicamente toman un camino más riguroso del que en caliente se pueda pensar, ¿no? Es decir, no, pues este sospechoso de ruso, pues no, ya no de ruso, ¿no? Porque a veces yo creo que estamos utilizando la palabra ruso de una manera peyorativa, y eso, pues no, oye, pues los rusos que no estén dando soporte a esta invasión, pues no tienen absolutamente ninguna culpa de nada, ¿no? Pero bueno, en el caso, pero estamos hablando aquí de colaboradores, de personas que en fin, que pudieran ser cercanas al gobierno ruso. Y claro, eso tiene que llevar un camino de cierto rigor, no se puede actuar en caliente, que es lo que creo que ha quedado claro aquí, para ya recapitular esa decisión o esa orden. ¿Cómo se llamaría? Aparece como decisión del Consejo de Europa, de la Unión Europea de 2014. Pero el título de origen es el reglamento de ejecución. O sea que además eso es ley. O sea, no es necesario que luego el gobierno español o el poder legislativo lo adapte a un real decreto. No. Eso es una orden. Eso vincula, es completamente vinculante. Entonces hay ese reglamento que es vinculante, que es de 2014, sí, pero al que se le ha añadido, que esto es lo importante, se le ha realizado una modificación que es la que permite realizar todas estas inmovilizaciones ahora mismo. Decías en el tintero, pues por poner ejemplos, y además tanto la activa como la pasiva. En ese listado del que estamos hablando, pues aparecen nombres de oligarcas rusos, de propietarios o que tienen una sociedad propietaria de algún yate que ya actualmente ha sido movilizado. O sea que quien aparezca aquí es porque ya se ha hecho el trabajo de investigación. Otra cosa es que en otros supuestos se adopte la medida que este reglamento permite, y una vez adoptada la medida se inicia esa investigación. Y por eso decía, puede ser en algún caso que el barco se libere, porque no vean una conexión directa entre el barco y la persona o el oligarca ruso. Pues León, muchísimas gracias por la visita y como siempre por instruirnos en todos estos temas, en tema de materia jurídica marítima, que es compleja, y esperamos contar contigo no solo en este caso, sino en muchas otras. Por ejemplo, nos ha quedado hablar del abanderamiento. Esto, si quieres, abanderamiento ha habido algunas modificaciones en la Marina. El reabanderamiento, sí. Y si te parece lo dejamos para otra ocasión y lo tratamos también largo y tendido como corresponde. Perfecto. Gracias a vosotros por invitarme, sabéis que me encuentro como en casa. Perfecto, pues muchas gracias. Muy bien.